Bendiciones con todos. Tema 137, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, los soldados echaron suerte a la ropa de Jesús. Y utilizamos San Juan capítulo 19, versículos 23 al 24, que dice lo siguiente. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. ¿Qué les parece esta palabra? La escena en la cruz continúa. Jesús está crucificado y, de acuerdo a los evangelios sinópticos, muchas personas se burlan de él, mientras que otros hacían lamentación. Por los siguientes versículos entendemos que Juan, el discípulo amado, estaba allí a la par de María. Entonces entendemos que Juan, el discípulo amado, estaba cerca de Jesús. Eso está en Juan capítulo 19, versículos 25 al 27. Y desde allí contempla todo lo que está pasando, de tal forma que las escenas que se narran aquí quedaron grabadas en su mente. Tanto así que narra en su evangelio esta escena presentada en los versículos que van del 23 al 24, donde unos insensibles y sádicos soldados romanos echaron suerte sobre la túnica del Señor, mientras éste moría en la cruz. No obstante, Juan vio en todo esto un cumplimiento de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. La suerte fue echada sobre su túnica. De acuerdo a la costumbre romana, eran 4 los soldados que acompañaban al condenado a muerte hasta el lugar de su ejecución, donde le crucificaban, de tal forma que les era permitido al final de la ejecución repartirse las ropas del crucificado. Por ello, dice Juan, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. De acuerdo a Juan, los soldados tomaron sus vestidos. Y esta palabra proviene del griego himation, la cual literalmente hace referencia a cualquier prenda de vestir y no necesariamente a alguna en específico. De allí que para los judíos existían 5 prendas de vestir básicas para un hombre: calzado, turbante, cinto, túnica y manto exterior. Si esto es así, significa que se dividieron 4 de ellas entre los 4, es decir, uno se llevó el calzado, otro el turbante, el otro el cinto y el otro el manto exterior, quedando la túnica para ser echada a la suerte, para saber quién se la llevaría. El problema con esto es que es difícil creer que algunos teólogos que Jesús pudiera llevar todavía su turbante porque se le había puesto una corona de espinas. Además que cuando fue azotado, los soldados debieron haberlo desnudado para tal castigo, y a lo mejor ya no llevaría su cinto, sino a lo sumo su túnica, que era su ropa interior, y a lo sumo su calzado. Sin embargo, otros opinan que, si bien es cierto, Jesús fue desnudado antes de ser azotado, también pudo volver a ser vestido después del cruel castigo para no presentarlo totalmente desnudo ante Pilato. No obstante, hoy se nos hace difícil determinar con exactitud
cuáles son las 4 prendas que los soldados romanos se repartieron entre sí. Pero lo que sí dice la escritura es que los soldados echaron suerte sobre la 5ª prenda de vestir de Jesús, que era su túnica. El texto dice: entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. La palabra griega que se traduce como túnica es gitón, la cual hace referencia a la ropa interior que un judío usaba. Esta era una túnica blanca que se extendía desde los hombros hasta las rodillas o en ocasiones hasta los tobillos. Era la primera prenda que vestían, y luego encima de ella vestían su manto exterior que amarraban a la cintura con el cinto. Es interesante ver que esta túnica era una sola pieza tejida a mano y no el resultado de la unión de varias piezas. Generalmente las túnicas del sumo sacerdote se tejían de una sola pieza, lo cual es un simbolismo de Jesucristo como nuestro gran sumo sacerdote. Dice Hebreos 9:11 lo siguiente: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Ahora bien, el hecho de que la túnica haya sido de una pieza de un solo tejido sorprende, ya que para elaborarla una o varias mujeres tardarían varios días en hacerlo. Hay una tradición que dice que antes de partir a su ministerio, cuando Jesús tenía 30 años de edad, María, su madre, se la tejió. Y ahora veía cómo aquella túnica que ella con tanto amor le había elaborado era sorteada entre los soldados romanos que le habían crucificado a su hijo. Qué cosa, ¿no? Otros opinan que las mujeres que le acompañaban en su ministerio fueron las que se la elaboraron. Miren lo que dice Lucas capítulo 8, versículo del 1 al 3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Como haya sido, aquel manto pareció una gran pieza a los soldados romanos, que no quisieron partirlo en 4 partes, así que decidieron echar suerte en él para ver quién se lo llevaría. En cuanto al simbolismo de este manto, se han sugerido muchas interpretaciones alegóricas a lo largo del tiempo. Por ejemplo, ya vimos como algunos ven en el manto una sola pieza de tejido, el simbolismo de Jesús como sumo sacerdote. Ya Josefo, el historiador judío, daba testimonio que así se elaboraban en aquel entonces las túnicas del sumo sacerdote. Otros ven el simbolismo de la unidad de los discípulos que se tuvo después de su muerte, mientras otros, como Cipriano de Cartago, vio la unidad de la iglesia en el manto que fue tejido de manera continua y sin ninguna añadidura. Para Orígenes, uno de los padres de la iglesia primitiva, el manto hecho de una sola pieza representaba la unidad y la complementariedad de la enseñanza bíblica, y así otros han afirmado teorías similares. Ahora, el cumplimiento de una profecía mesiánica. Ahora bien, en medio de esta escena cruel, unos soldados romanos insensibles que echaron suerte sobre la túnica de una persona agonizante en la cruz, se da el cumplimiento de una de las grandes profecías que hablaban acerca del Mesías. ¿Cuál es? Esto fue para que se cumpliese la escritura, que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Todo se cumple en el Señor Jesucristo. Es increíble ver cómo Dios cumplía las profecías del Mesías
en la vida de su Hijo Jesús y aún en medio de esa terrible escena. Estas se cumplieron aún en los detalles más pequeños, como el echar suerte sobre la túnica de Jesús. Esta profecía aparece en uno de los salmos, en el Salmo capítulo 22, versículo 18, y dice así: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Juan, que observó esta escena, debió recordar esta parte de las Escrituras, por lo que quedó grabada en su mente, y al escribir su evangelio no dudó en registrarlo. El comentarista bíblico del Nuevo Testamento, William Barclay, mira en esta escena donde los soldados echan suerte sobre la túnica de Jesucristo como otra suerte era echada en el manto del destino de la humanidad. Es decir, Cristo había apostado su vida a favor de los pecadores y la suerte se había echado. Solo que todo fue a favor de nuestro Señor, ya que Él era el ganador definitivo de este plan de redención que traería vida eterna al pecador que se arrepintiera. De esta forma, cada detalle de esta cruel escena era el cumplimiento exacto de las profecías del Antiguo Testamento, y con ello nuestro Señor consumaría su gran victoria sobre la muerte y el imperio de Satanás. ¿Qué les parece estas verdades, maravillosas verdades de la palabra de Dios? Aún en el sorteo de sus vestimentas ya estaba profetizado. ¿Sí? Ya en el Salmo se había hablado que iban a repartir las ropas de Jesucristo. Imagínense, hermanos, hasta dónde llegamos los seres humanos de adueñarnos, de sortear la ropa del Señor Jesucristo. ¿Cuándo aprendemos? ¿Acaso no tenemos la palabra de Dios allí escrita, la Biblia, para aprender estas cosas? Para aprender que a Cristo hay que honrarlo, a Cristo hay que adorarlo, pero no en una imagen, no en una estampa, sino al Cristo que resucitó, al Cristo que vive por la eternidad, al Cristo que quiere llegar a su corazón para hacerle una nueva persona, al Cristo que nos abrió el camino para que caminemos hacia la vida eterna. A ese hay que buscar, y a ese hay que adorar, y a ese hay que honrar. Y para animarle, para ayudarle a dar este paso importante, el más importante que el ser humano puede hacer, es buscar a Cristo, aceptar a Cristo. Aquí hemos armado una oración. Proponemos una oración de ejemplo de cómo llegar a Cristo, cómo aceptar a Cristo para convertirse en un verdadero hijo de Dios. ¿Sí? Repítala, hágala con fe, como que fueran sus propias palabras. ¿Sí? Esto no es un rezo, ¿sí? Es una oración que nos convierte en hijos de Dios y nos lleva a hacer las cosas como deben ser de ahora en adelante. Dice así la oración: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Y decimos: Señor Jesús, séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Hizo la oración, la hizo con fe, con todo su corazón. Usted es una nueva persona. Usted se hizo un hijo de Dios. Ahora, para que comience a disfrutar, comience a estar fuerte para llevar adelante esa vida abundante, lea la palabra, estúdiela, búsquela, ponerla en práctica. Ponerla en práctica es obedecerla, ¿sí? Y una vez puesta en práctica, hay que predicar a otros. Otros tienen que saber de estas verdades. Otros tienen que saber de esta palabra. También hay que orar una y otra vez, en cada momento, en cada circunstancia, para que Dios nos ilumine a través de la lectura de la palabra de Dios, para que Dios nos ayude
con su Espíritu Santo para poderla poner en práctica. Hay que cantar alabanzas. Tal vez no tengamos el don para cantar, ¿sí? O el talento para cantar. Pero a Dios no le importa eso. A Dios le importa un corazón arrepentido, un corazón que busca, que le ama a Él. También venga a la iglesia, venga a la iglesia. No deje de congregarse para seguir aprendiendo estas maravillosas verdades que se quedan plasmadas en nuestras vidas. Amén. Oremos. Padre, damos gracias por tu palabra maravillosa, tu palabra que cada día nos enseña. Esa palabra, Señor, que está allí cada día redarguyendo, cada día alimentándonos, cada día preparándonos, cada día moldeándonos, Señor. Y te damos gracias porque eso es maravilloso. Eso es maravilloso que tu palabra nos enseñe cada día, nos alimente como ese pan espiritual que es. Te damos gracias también por tu amor, por tu misericordia y por tus bendiciones que son maravillosas cada día, Señor. Te damos gracias por la iglesia. La iglesia necesita la unción de tu Espíritu Santo, Señor, para que esa palabra sea puesta en práctica, esa palabra sea predicada, esa palabra sea de un testimonio pujante, cambiando la vida de cada uno de los miembros, Señor. Danos sabiduría a los pastores para poder predicar con esa sabiduría tuya tu palabra, Señor. También oramos por la familia, el núcleo de la sociedad, mi Dios, que hoy día adolece, que hoy día tiene muchos problemas, Señor. Es cuando oramos a ti, Señor, para que tú derrames su Espíritu Santo en los padres, en los hijos, en los nietos, en los abuelos, en toda una generación, para que lean tu palabra, para que estudien tu palabra, para que pongan en práctica tu palabra, para que no dejen de predicar tu palabra, Señor. La familia necesita regresar a ser la familia que tú creaste, ¿sí? La familia que tú creaste. Para eso te pedimos que tu Espíritu Santo tome a la familia, Señor. También seguimos orando por los amigos, vecinos, compañeros, por todos aquellos, Señor, por todos aquellos que escuchan la palabra de Dios cada día. Que esta palabra, con la ayuda de tu Espíritu Santo, cumpla el propósito para el cual se envió, ¿sí? Que se siga enviando, que siga llegando a los corazones de las personas y el resultado sea una gran cosecha de hijos para tu reino, Señor. Y por eso te alabamos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos reenviando la palabra, y no se olvide de enseñarla también a otros. Eso es importante. Una vez aprendida, hay que enseñarla. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día lleno, pero lleno de bendiciones.